Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos sumergimos en una historia que, parece sacada de una epopeya de fantasía, Totalmente. pero que para algunos es la clave oculta de toda la historia humana. Ujú. Estamos hablando de ángeles caídos, de gigantes que devoraban gente y de los verdaderos orígenes de la corrupción en el mundo. Un tema nada ligero. Para nada. Las fuentes que analizamos hoy son un par de transcripciones de un canal de YouTube de Awit Justiniano Quispe Pasa. Ok. Y se basan en interpretaciones muy específicas del Génesis, del libro de Enoc y también del libro de los Jubileos. Textos clave para esta narrativa. La idea es desempacar todo este relato. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué vinieron? ¿Y qué legado dejaron? Tanto, digamos, espiritual como en piedras enormes que todavía no podemos explicar. Y lo fascinante aquí es cómo estas fuentes construyen un caso casi forense, te diría. ¿Forense? ¿En qué sentido? Usan etimología hebrea, usan textos apócrifos, esos que no llegaron a la Biblia, y también misterios arqueológicos. Y con todo eso tejen una historia muy coherente. Ya veo. Y el punto de partida, que es crucial, es una distinción que lo cambia todo. ¿Cuál es? Que los nefilim no son los gigantes. Según esta visión, ese es el primer gran error de traducción. Ah, Y es el error que esconde la verdadera trama, que no es otra que una especie de guerra cósmica a nivel genético. Un momento, empecemos por ahí porque eso ya es un giro total. Toda la vida hemos oído que los nefilim son los gigantes de la Biblia, ¿no? Claro, se usan como sinónimos. Es casi lo mismo. Y estas fuentes dicen que eso es un error fundamental. Exactamente. Y argumentan que la clave está en el propio idioma, en el hebreo. A ver, La palabra nefilim no tiene nada que ver con el tamaño. Proviene de la raíz verbal nazal. ¿y qué significa nafal? Significa caer. Por lo tanto, los nefilim no son los gigantes, son, literalmente, los caídos. Ah, los que cayeron. Los que cayeron. Se refiere a ese grupo de ángeles que descendieron del cielo. Son los protagonistas originales de la rebelión. O sea, los padres, no los hijos. Precisamente, el libro de Enoc, que es una fuente principal aquí, los llama los vigilantes, los hijos del cielo. Ok, Y no fue una invasión masiva, sino un grupo muy específico. Eran 200 de ellos, 200. liderados por un cabecilla llamado Shemiasa, que hicieron un pacto y descendieron sobre el monte Hermón. ¿Y los gigantes entonces? Los gigantes fueron su descendencia, el resultado de esa unión prohibida con mujeres humanas. A estos hijos híbridos, la fuente los identifica con otra palabra hebrea, Giborim. Giborim. Entender esta diferencia, nefilim son los ángeles caídos, Giborim son sus hijos gigantes, es la piedra angular de toda la narrativa. Sin esto, nada de lo que sigue tiene sentido. De acuerdo, la distinción está clara. Nefilim, los caídos. Giborim, los gigantes. Pero esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Ujú. La historia popular dice que fue por lujuria, que vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Pero esta narrativa parece ir mucho más allá. Mucho más allá. La lujuria, según esta interpretación, fue una consecuencia, no la causa principal. Entonces, ¿cuál fue la causa? El verdadero motivo era un plan orquestado por Hasatán, o sea, Satanás. Un plan deliberado. Sí, para corromper el linaje humano a nivel de ADN. El objetivo final era sabotear una profecía. ¿Cuál profecía? Impedir el nacimiento del Mesías, el Mashiach, que según esta teología, debía nacer de un linaje genéticamente puro, sin contaminación. Wow, o sea, era una jugada estratégica. Exacto. Era cortar la línea de la redención antes de que pudiera siquiera empezar. Eso suena casi a ciencia ficción. Una guerra biológica a escala cósmica. ¿Las fuentes lo plantean en esos términos tan científicos? Es una forma moderna de explicar un concepto muy antiguo. Las fuentes lo conectan con la ley divina. ¿Cómo? Citan, por ejemplo, el libro de Levítico, que prohíbe explícitamente mezclar cosas que no deben mezclarse. Ah, claro. Como no arar con un buey y un asno juntos. O no sembrar tu campo con 2 tipos de semilla, o no vestir con lana y lino. Entiendo. Y a mezclar un ser celestial con un ser humano. Exacto. Sería la máxima abominación.
la corrupción definitiva de la creación. Entiendo el razonamiento, pero sigo con una duda. Si eran seres espirituales, ángeles, ¿cómo es que de repente sienten deseos carnales? Es como si hubieran activado una función que no tenían. Ah, es que ahí está la clave. La fuente lo explica como una consecuencia directa de su caída. Parte del castigo. Casi como parte del castigo. Al rebelarse y descender a la dimensión física, su naturaleza se degrada, quedan sujetos a las pasiones y limitaciones de este plano. ¿Cómo pasó a Adán y Eva? El paralelismo es perfecto. Antes de pecar, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Después, sus ojos se abren a una nueva realidad, de deseo, de mortalidad. ¿Y con los vigilantes pasó algo similar? Se argumenta que en el cielo no sentían lujuria, pero al caer fueron castigados con esos mismos impulsos carnales que vinieron a explotar. ¡Qué ironía! Se convirtieron en parte de la misma corrupción que querían generar. Entonces el plan se pone en marcha. Los 200 vigilantes descienden, se unen a mujeres y nacen los Giborim, los gigantes. Y me imagino que no llegaron para traer paz y prosperidad. Todo lo contrario. Desataron el caos absoluto. Las fuentes detallan que los vigilantes no solo se mezclaron genéticamente, ¿Qué más hicieron? trajeron conocimiento prohibido. Uno de sus líderes, un ángel llamado Azazel, es señalado específicamente. ¿Qué enseñó él? A los hombres a forjar espadas y escudos. O sea, introdujo la guerra organizada. Y a las mujeres, ¿Qué les enseñó a las mujeres? a usar maquillaje, joyas, sortilegios, lo que la fuente interpreta como el origen de la vanidad y la brujería. Y sus hijos, los gigantes, heredaron lo peor de ambos mundos, supongo. Exacto. Eran seres descomunales, con una fuerza increíble y una violencia innata. El libro de Enoc los describe devorando todo el trabajo de los hombres. ¿Y cuando se acabó la comida? Cuando se agotaron los recursos, empezaron a devorarse entre ellos y a los propios humanos. ¿Era caníbales? Eran caníbales. Y esto nos lleva a las 3 razones que dan estas fuentes para el diluvio universal. No fue solo porque la gente era mala, fue algo mucho más específico. A ver, vamos por partes. ¿Cuál fue la primera razón? La primera, la violencia extrema. Insostenible. La tierra se llenó de sangre. La fuente cita el libro de los Jubileos, que es increíblemente explícito. ¿Qué dice? Dice, un titán mataba a un gigante mataba a un Ayán, y este al género humano. Había una cadena alimenticia de violencia que estaba aniquilando la vida. Se estaban autodestruyendo. La creación se estaba autodestruyendo. Vale, violencia descontrolada. Entendido. ¿La segunda razón? La segunda, y quizás la más importante para esta narrativa, fue la corrupción genética generalizada. O sea, la mezcla no se detuvo en una generación. Para nada. El ADN de casi toda la humanidad y, según la fuente, también el de los animales, se había contaminado. Y por eso Génesis dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Exacto. La interpretación aquí no es que fuera moralmente perfecto, sino que su linaje, su genealogía, estaba genéticamente limpio. Él y su familia eran los últimos humanos puros. Así es. Y se argumenta que esta corrupción genética en los animales dio origen a los híbridos de la mitología. Como los centauros y minotauros. Centauros, minotauros, sátiros eran abominaciones literales. O sea que el diluvio fue, en esencia, una limpieza genética. Un reset para purificar el genoma. Es una perspectiva muy cruda. Muy cruda. ¿Y la tercera razón? La corrupción moral total. La humanidad, al ver el comportamiento de los vigilantes, los imitó. ¿En qué sentido? La fuente describe que la sociedad prediluviana cayó en prácticas que considera la abominación final, mencionando específicamente el lesbianismo, la homosexualidad y la zoofilia. El colapso total del orden natural. La narrativa lo presenta así, como que la humanidad, imitando a estos seres, cambió el uso natural por aquello que iba contra natura, y eso selló su destino. Era una corrupción a todos los niveles, física, genética y moral. Un mundo en completa descomposición. Entonces llega el diluvio, arrasa con todo. Pero, ¿qué pasó con los responsables? Los gigantes mueren, pero los vigilantes son inmortales. No pueden simplemente morir. Correcto. Sus destinos fueron diferentes y muy específicos. Los cuerpos de los gigantes, los Giborim, murieron en el diluvio,
Pero la fuente sostiene que, al ser híbridos, sus espíritus, ruhin en hebreo, Sus espíritus. sí, no tenían un lugar a donde ir. No eran completamente humanos para ir al Seol, ni celestiales para volver al Creador. Quedaron atrapados. Quedaron atrapados en la tierra, errantes. Y estos espíritus, según esta visión, son lo que hoy conocemos como demonios, o Shedim. Espera, entonces los demonios no son los ángeles caídos originales, son los fantasmas de los gigantes. Según esta lógica, sí. Los ángeles caídos originales, los Nefilim, son una cosa. Los demonios, o Shedim, son otra. Los espíritus incorpóreos y malignos de sus hijos. Las posesiones. ¡Wow! Son los seres que, según la fuente, se manifiestan en el espiritismo haciéndose pasar por espíritus de difuntos para engañar. Fascinante. Se crea toda una jerarquía del mundo espiritual. ¿Y qué fue de los padres? ¿De los 200 vigilantes? Siendo inmortales, recibieron un castigo a su medida. Fueron apresados, encadenados y encerrados en prisiones de oscuridad, ¿Dónde? en el lugar más profundo del abismo, un lugar que la fuente identifica como el Tártaro, donde esperarán hasta el día del juicio final. ¿Y de esto también hay una cronología? La cronología que proponen es increíblemente precisa. Calculan que los vigilantes descendieron en el año 460 desde la creación, ¿460? durante los días del patriarca Yared. Increíble. Así que toda la cronología del desastre está marcada incluso en el nombre del patriarca de esa época. Yared, que significa descenso. Es como si la historia misma estuviera dejando pistas. Totalmente. Y la cronología continúa. La primera generación de gigantes, los Giborim, vive 500 años. 500 años. En el año 960 desde la creación, después de que los vigilantes son obligados a ver cómo sus hijos se aniquilan entre ellos en una batalla. O sea, los obligaron a ver. Parte de su castigo fue ser testigos del horror que desataron. Y es ahí cuando son finalmente encarcelados. ¿Y el diluvio? El diluvio llega en el año 1656. Todo está meticulosamente calculado. Ok, toda esta cronología y esta guerra espiritual es alucinante, pero suena muy abstracto. ¿Aterrizan estas fuentes en algo más tangible? ¿Hay alguna prueba física de que estos seres caminaron sobre la Tierra? Aquí es donde la narrativa da un salto de los textos antiguos a la arqueología y a la ingeniería. La prueba física, según la fuente, está en las construcciones megalíticas repartidas por todo el mundo. Pirámides de Giza, Machu Picchu. Pumapunku, Stonehenge, estructuras tan masivas, tan pesadas y tan precisas que se argumenta que son inexplicables con la tecnología de las civilizaciones antiguas. Y la teoría es que no las construyeron los humanos, sino... Los gigantes. Sí, los gigantes. Esa es la tesis. Las atribuyen a los primeros gigantes, los Giborim. Y aquí hay un detalle importante que viene de los manuscritos de Qumran. Los rollos del Mar Muerto. Exacto, que son de los textos bíblicos más antiguos. En algunas traducciones posteriores de Enoch, se dice que los gigantes medían 3000 codos, una altura absurda. 1,5 kilómetros. Imposible. Pero en los fragmentos más antiguos de Qumran se encontró una corrección. La cifra era de 30 codos. 30 codos. ¿Y eso cuánto es? Dependiendo del codo que uses, equivale a entre 15 y 30 metros de altura. Colosal, pero no 1 kilómetro. Colosal, sí, pero físicamente más plausible. Se les describe con la altura de los cedros del Líbano, lo que les permitiría mover bloques de cientos de toneladas como si fueran ladrillos. Dale, 15 o 30 metros. Sigue siendo enorme. ¿Qué ejemplos específicos de construcciones mencionan las fuentes? Dan varios ejemplos impactantes. Empecemos por la Gran Pirámide de Giza. Un clásico. Estamos hablando de más de 2.3 millones de bloques de piedra. Peso promedio de 2.5 toneladas, pero con bloques de granito en el interior que llegan a las 100 toneladas. ¿100 toneladas? Y no es solo el peso, es la precisión. Está alineada con los puntos cardinales con un margen de error mínimo y la fuente destaca un dato de geotecnia increíble. ¿Cuál? En casi 5000 años, con todo ese peso, la estructura no se ha hundido más de 1 centímetro. 1 centímetro. Un logro que, se argumenta, supera la tecnología actual. Luego mencionan un lugar que siempre me ha parecido de otro mundo. Pumapunku, en Bolivia.
Exacto. Es quizá el ejemplo más desconcertante. Allí, a casi 4.000 metros de altura, en un altiplano sin árboles para usar como rodillos. Cierto. Encuentras bloques de andesita y granito, de los materiales más duros. Y estos bloques tienen cortes con precisión milimétrica, ángulos perfectos, superficies pulidas como en espejo. ¿Y esas uniones metálicas? Y complicadas uniones con abrazaderas de metal fundido. La pregunta que plantea la fuente es simple. ¿Quién transportó rocas de 100 toneladas hasta esa altitud? ¿Y cómo las trabajaron con esa precisión de cirujano? Es que la logística para hacer eso hoy sería una pesadilla. Necesitarías grúas masivas, herramientas de corte láser. Y las fuentes dicen que esto lo hicieron gigantes de 15 metros. Esa es la explicación que ofrecen. Y suman más ejemplos. Machu Picchu en Perú, con sus muros de piedras de más de 100 toneladas ensambladas sin mortero. Que no cabe una hoja de papel entre ellas. Exacto. Todo a 2.400 metros de altitud. O Gilgal Refaín en Israel. Un complejo de 5 anillos de piedra con más de 40.000 rocas de basalto. Conocido como el Círculo de los Gigantes. Justamente. Para esta narrativa, estas estructuras no son un misterio. Son las huellas imborrables que dejaron los Giborim. Una prueba en piedra de su existencia y su poder. Bien, recapitulemos todo el arco narrativo. Un grupo de ángeles, los Nefilim, descienden con una misión: corromper el ADN humano. Para impedir una profecía. De su unión con mujeres nacen los Giborim, una raza de gigantes violentos que, además de aterrorizar al mundo, construyen estos monumentos imposibles. Todo esto provoca un diluvio, que funciona como un reseteo genético. Los gigantes mueren, pero sus espíritus quedan atrapados como demonios. y los ángeles caídos originales son encarcelados en el abismo. Exacto. Es una cosmología completa que explica el origen del mal, de la violencia, de los demonios e incluso de las ruinas antiguas más misteriosas. Pero esto no se queda en el pasado. No, la fuente no lo presenta como una simple historia. Lo describe como el origen de una forma de corrupción que persiste. Se habla de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que la mezcla de la verdad con el error. Un eco conceptual de esa primera mezcla genética prohibida. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Así es. La pregunta que queda flotando es, si seguimos la lógica interna de estas fuentes y aceptamos por un momento que las estructuras antiguas y los mitos son el legado de estos seres, ¿Qué elementos de nuestra cultura moderna, nuestra tecnología, nuestras ideologías, podían interpretarse a través de esa misma lente? ¿dónde vemos hoy esa mezcla corrupta? Esa mezcla de conocimiento divino con intención destructiva, ese conocimiento prohibido, que, aunque sea poderoso, quizás nos aleje de nuestro propósito original. Es una pregunta que resuena mucho más allá de los textos antiguos.